Bueno, buenas tardes, bienvenidas a la quinta entrevista del Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimiento, dedicado a la crisis planetaria y a los retos de la transición justa. Hoy estamos con José Luis Villacañas Berlanga. Muchísimas gracias, José Luis. Es un ¿Cómo placer estás? estar acá, estoy bien. Venimos de una mesa redonda sobre Hegel, así que Vienes calentado, ¿no? Ya vengo está. con los motores a Pues, punto. para quien no conozca a José Luis Villacañas, él es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, filósofo reputado nacional e internacionalmente. Eres autor de una pila de libros más alta que un adulto medio. Más o menos en el 2023 publicaste, si no me equivoco, y corrígeme, Sublime Psíquico y Ecuación Estética, donde Sí, ofreces una compilación de tus trabajos en materia estética, que creo que sí. antes no existía como tal. No existía, ¿no? Después, Érase una vez España, una reflexión sobre la identidad política e histórica española mediada por la experiencia judía y por el Mm, rol que ha tenido sí, la institución de la Inquisición. Antes, bueno, y Ortega y Gasset, sígase una una experiencia. experiencia filosófica, que si no me equivoco, en el complemento del cultural lo declararon el ensayo más Sí, importante de 2023. sí, Qué maravilla. Y nada, del 2022 el anterior, la Revolución Pasiva de Franco, donde aplicabas... O sea, digamos que en distintos trabajos has ido haciendo una génesis, un rastreo del poder político en España desde tu libro anterior. Y desde aquí un poco quería comenzar. Si uno atendiese simplemente a tus últimos títulos, podría parecer que la dimensión ecológica o la cuestión ecológica no es el centro de tus preocupaciones, no ha sido una de las grandes, pero quien te ha escuchado más de cerca, quien te ha leído en tribunas, pues puede decir que esto no es así. Y de ahí, bueno, que estemos tan ilusionados con esta entrevista. sí. Sí, no es exactamente, no es esencialmente así. Ujú. Lo que sucede es que el trabajo intelectual es un trabajo de muy diversas temporalidades. Claro, Una cosa es lo que uno puede publicar, otra cosa es lo que uno está elaborando y otra cosa, incluso la fundamental, es aquella estructura mental, aquella forma de ver el mundo, ¿no? Desde la que tú haces una cosa y la otra, claro. ¿no? Y claro, yo procedo de una familia de campesinos y para mí, desde este punto de vista, sigo como mi padre, mirando todos los días si llueve, mirando todos los días si la sequía, mirando todos los días al cielo. Era una conciencia de implicación, ¿no? Con el Ujú. destino de la Tierra que es sentimentalmente eh, inseparable de Claro. mi propia forma de O vida. sea, digamos que el arraigo al problema terrestre sería... Sí. Y... Esto por una parte. Y por otra, el hecho de que mi hija sea bióloga, Ujú. que no debe ser completamente ajena a esta sensibilidad, por supuesto que ha revertido, ¿no? En una función recursiva, ha revertido sobre una continua sensibilidad a estas cuestiones que están orientando desde hace unos años en clase, en el trabajo de clase, Ujú. que es previo al trabajo de la publicación, están orientando mi trabajo. Claro, sí, de alguna manera, un poco el objeto de este diálogo es sacar a la luz estas cosas que si simplemente nos guiásemos por los Sí, títulos podrían parecer que no están presentes. Pero sí, yo que te he escuchado, que te he leído en tribunas, que te he escuchado más de cerca, he podido ver que hay también de manera transversal a tus preocupaciones por el poder político, está muy presente el reto de la nueva tierra. Entonces, de una manera, para empezar de a poco, ir subiendo, quería preguntarte... Eh, ¿De qué manera puede ayudarnos la filosofía para afrontar los retos de la crisis, bueno, diría climática, pero psicológica, planetaria en general? yo creo que la primera función que tiene que hacer la filosofía es una función reflexiva respecto del camino que ha llevado en el último siglo Ujú. y identificar hasta qué punto ese camino nos ha ido separando o acercando a una conciencia de la centralidad específica de lo que podemos llamar Gaia, ¿no? Ujú. De la Tierra como dispositivo que soporta
la unidad de la vida, o la Tierra como mundo de la vida general de todos los mundos de la vida posibles, ¿no? El mundo de todos los mundos. El mundo de todos los mundos, ¿no? Para esto yo creo que tenemos que darnos cuenta del el descarrío que sufre la filosofía alrededor de los años 20, fundamentalmente el año 29, que para mí es crucial, ¿no? Que es donde se sitúan todos los senderos que se bifurcan, ¿no? Borgianamente. El conflicto, ¿no?, con Heidegger. El conflicto con Heidegger. Esto es la comprensión de la centralidad de la filosofía alrededor de la experiencia metafísica del concepto ser, que viene a sepultar la centralidad que ya llevaba más o menos rodando durante los últimos 30 años, que se establecía alrededor del concepto vida. Claro. O sea, Heidegger logra, es una heroicidad intelectual, pero logra bloquear cualquier vínculo poderoso de la filosofía con el concepto vida y centrarse en la experiencia específica que para él nos puede poner en relación con el ser. Pero claro, hay que tener en cuenta que la experiencia específica que nos pone en relación con el concepto de ser y que nos hace preguntar por el ser es una experiencia de separación de todos los entes. Claro. Y una experiencia de elevar el privilegio humano de preguntarse por el ser como lo propio y esencial de la humanidad, ¿no? De hecho, para quien no, de alguna manera, para quien tenga dificultades de seguir en esta trayectoria, lo que va a hacer Heidegger es decir que solamente a través del lenguaje tenemos un acceso al ser y que el problema fundamental de la filosofía es el problema del ser, por lo cual genera algo que a mi juicio también es desastroso, que ha sido crear una esfera antropológica dentro de la esfera Gaia. Entonces, aislarla de alguna manera, como un privilegio ontológico, metafísico. Claro. Es verdad que luego Heidegger elabora toda su filosofía extrayendo de la centralidad del concepto ser un antihumanismo radical. Pero lo que no ha estado en condición de comprender la filosofía y el propio Heidegger en su momento es que el antihumanismo forma parte del antropocentrismo. O sea, el hecho de que tengamos que dedicar energías específicas para combatir al ser humano forma parte de la mirada antropocéntrica, ¿no? Y yo creo que la única manera de ordenar este cosmos conceptual es seguir partiendo de la problemática fundamental de la vida y seguir partiendo de un concepto que a mi modo de ver es un concepto que Heidegger abandona, que él conoce, que a partir de 1929 abandona completamente, que es el concepto de mundo de la vida. Yo creo que la manera de avanzar hacia un antiantropocentrismo es considerar que el concepto de mundo de la vida es propio de cualquier viviente, y que el ser humano no tiene un privilegio. Claro, esta sería la experiencia de von Unschull, por ejemplo. Bueno, von Unschull efectivamente es decir, que pone a todos los pone a trabajar ahí. Claro. ¿No? A nuestro Ortega también. Porque él está, y Heidegger reacciona de alguna manera. Heidegger interioriza esto, pero Heidegger dice de manera muy clara que el Umwelt, los animales son pobres de mundo. Son pobres de mundo, ¿no? La piedra, por supuesto, no lo tiene, los animales son pobres de mundo y el ser humano tiene mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene Umwelt, tiene Mitwelt, tiene mundo compartido y tiene mundo propio, ¿no? Pero claro, todo lo que sabemos hoy es que todo ser viviente tiene su propia acepción, tiene su dispositivo, su sensibilidad para configurarse un mundo. Por supuesto. Claro. Y tiene para obtener noticias de su propio organismo y para conjuntar las noticias de su propio organismo con las noticias de su Umwelt, de su medio ambiente. No deja de ser trágico, porque ya en 1873, en el texto de Nietzsche sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, ya habla del mosquito como un ser que al percibir el mundo desde su
enfoque también podría tener la misma arrogancia con la que esa tradición ilustrada, que yo Por creo supuesto, que por supuesto. una deriva culmina con Heidegger, Claro. sería la que excluye al ser humano de la naturaleza. Esta es la Pero clave. en cambio, y voy a saltar a uno de tus artículos que publicaste en El País, de por qué no vemos alternativa al capitalismo, lo que es patente es que las sociedades humanas que han despegado del capitalismo ya están arrastrando a la Tierra consigo, que ya es imposible disociar el mundo humano de la suerte del planeta Tierra. Entonces, y ahí argumentas una tesis que es el antropoceno, que es uno de los conceptos centrales de este laboratorio, que remite a cómo la acción humana está transformando la Tierra, es la síntesis entre el capitalismo y la naturaleza. Sí. El gran debate del antropoceno, como sabes, es cuándo empezó. Claro. Cuándo empezó todo, ¿no? Y hay pensadores que creen que ya la revolución neolítica forma parte del antropoceno, o es el antropoceno. En mi opinión, cuando abordamos estas cuestiones, tenemos que pensar que efectivamente el ser humano no es muy difícil que piense el medio ambiente como una constante ajena a su propia acción o a su propia intervención, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos centrales para entender las dificultades que tenemos con la problemática de la ecología, las dificultades que tenemos para mover a la acción, a una acción coherente con lo que sabemos de la gravedad de la situación, ¿no? Y es que, por la misma razón que estamos diciendo, el ser humano no comprende que el medio ambiente sea algo externo a él, claro, sino algo que desde hace posiblemente millones de años viene configurando, claro, desde él. Y que no le ha perdido el respeto a la alteridad respecto de esto. Que es muy difícil convencerle que ese medio ambiente, que ese Umgebung, que eso que le rodea, es algo ajeno a lo que ha sido su actuación en el tiempo evolutivo en el que está trabajando, está viviendo, que son los últimos 2 millones aproximadamente. Y esto sería un poco el significado profundo de la irrupción de Gaia, la aparición del medio ambiente como algo más activo. Como algo que es algo que tiene un exceso, de principio de realidad, sí, que durante aproximadamente 2 millones de años el ser humano ha sabido neutralizar. Esto es, que en cierto modo el éxito de la humanidad de haberse sabido adaptar a un cambio medioambiental de la naturaleza a la que tuvo que adaptarse en la falla del este africano, ¿no? Cuando empieza su salida a la sabana, claro, ese éxito ha sido de tal índole como si lleváramos un arsenal de autoconfianza, claro, en que, sea cual sea el medio ambiente, estaremos en condiciones de... Y esta es la premisa básica del capitalismo. Esta es la premisa básica del capitalismo. Que pase lo que pase, alguien se adaptará. Ahora bien, el problema es quién se va a adaptar. ¿Quién se va a adaptar? Pero en cierto modo podemos decir que esa competencia interna de la especie, que es una lucha a muerte con otras líneas evolutivas de antropoides o de otra forma de homo, por identificar al superviviente, esto es muy difícil cambiarlo, porque llevamos una inercia biológica detrás en relación con eso. Desde luego, y además es curioso porque a veces se debate como el capitaloceno o el antropoceno como si fuesen contradictorias, pero ahí te encontrarías obviamente no se puede responsabilizar al conjunto de la humanidad, pero tampoco es posible imaginar un capitalismo que no haya sabido integrar elementos antropológicos
y que no se haya servido de él. Entonces hay una tensión entre humanidad-capitalismo, es un falso debate. Sí, es un falso debate. Porque en el fondo, si cayésemos una lectura abstracta de sistemas sin seres humanos, lo que haríamos sería ya afirmar que no tenemos ningún tipo de agencia en la cuestión. Lógicamente. Este debate es en el que la obra de Graeber es entera, ¿no? Claro. El amanecer de todo. Es entera este debate. Y todo lo que ha seguido luego de lo que los historiadores, estos historiadores del mundo, porque de una historia mundial, ¿no? Porque en el fondo lo que viene a decirnos Graeber es que efectivamente no es sencillamente verdad que, que la revolución neolítica consistiera en grandes acumulaciones humanas que estuvieran preparando los grandes imperios, ¿no? La revolución neolítica se hizo sobre la base de comunidades autogestionarias. Y que no fue ni una revolución. No fue ni una revolución. Fue un tránsito lento, bidireccional, enorme. Casi como la Reconquista. Exacto. Ahora, la pregunta que yo a veces me hago es, ¿cuándo se inicia realmente un proceso de irreversibilidad que conduce inexorablemente al capitalismo? Esta es la cuestión. A mí justo me interesa muchísimo, es el tema que estoy investigando ahora mismo y estoy utilizando metáforas oncológicas para pensar, y modelos sobre todo, más que metáforas para pensar, porque si una mutación. ¿Cuál es la célula maligna? Sí. ¿Cuáles son las condiciones medioambientales para que ésta se replique? Sí. Porque claro, si uno va, por ejemplo, al capitalismo que surge en la Florencia del siglo XIV, incluso XIII, XIV, son células empresariales, son lucros, ya hay un capitalismo italiano ahí, como podría decir Weber. Eso lo sabe Weber. Claro, ahí estaba todavía en una lucha frontal contra los residuos del mundo feudal. Y quizás hay la sensación de que ahí hay unos inicios y que a veces... Pero no tienen la capacidad de metástasis. Dirías que no. Ahí no. Dirías que no. ¿Y sabes por qué no? Fundamentalmente porque no se logra algo fundamental, que es la diferencia entre la ratio familiar y la ratio económica, la ratio empresarial. En Florencia hay un capitalismo, efectivamente, hay un capitalismo financiero, comercial, pero en último extremo, la estructura de la casa, la estructura de la familia, la estructura del honor, la estructura del prestigio, la estructura de la disputa de cargos públicos, la estructura de puestos de máxima representación y ostentación social, está permanentemente limitando las posibilidades expansivas de ese capitalismo. Los Medici, por comprar un papado, están en condiciones de arriesgar su capacidad expansiva desde el punto de vista capitalista. ¿Y no consideras que en la influencia que obtienen, por ejemplo, esas primeras, en Sombart, lujo y capitalismo, esas primeras experiencias del lujo comercial, cómo se expanden con Europa? ¿Cómo genera ya una voluntad de riqueza? Tampoco están en la base de la acumulación. Vale. Tampoco, y la acumulación es la metástasis. La acumulación es la... la acumulación sería el tumor, la metástasis serían las vías comerciales. A mí es que... mira, incluso las vías comerciales, todo el mercantilismo está sometido a la ratio política del soberano. Claro, de la acumulación estatal. Y al final, el soberano se lo gasta todo en una guerra y tiene que volver al principio de cero y cae en la bancarrota. Este es el problema weberiano, ¿no? Es el problema weberiano. Ahora para mí la metástasis tampoco está en lo que dice Weber de las pequeñas comunidades de puritanos que están haciendo cada uno su cosa para salvarse, etcétera, etcétera. El problema es el encuentro del capitalismo con el Estado. Eso es. Ahí está la clave. Porque de alguna manera, creo yo, para mí una fecha fundamental para entender la historia del capitalismo es 1651, es la paz de Westfalia. Claro, la ordenación, porque es el momento donde la guerra interna de Europa a externalizarse transmutada en colonización. Entonces, claro, yo creo que si se le suma esa cultura naciente en el capitalismo italiano a las nuevas estructuras estatales, ahí tenemos el despliegue del problema. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente para ese modelo Italia no se ha Estado hasta 1880. La clave, a mi modo de ver, está en darnos cuenta
Yo creo que esto no se ha visto con suficiente claridad. Está en darnos cuenta hasta qué punto el Estado es un fenómeno es el verdadero fenómeno en una expansión cancerígena, antes que el capitalismo. Antes que el capitalismo. Sí. El Estado Claro. es, en un momento determinado, es la potencia oportunista, una potencia estrictamente oportunista, que vive de ir absorbiendo las dimensiones del gobierno. 100%. Este punto, que es un punto que Foucault acaricia, pero nunca llega a decirlo realmente. El Estado tiene un origen completamente diferente al gobierno. Esto Foucault no lo ha entendido, ha hablado del proceso de gubernamentalización. Efectivamente, pero ese proceso de gubernamentalización lo que dice es que el Estado por sí mismo no era igual que el gobierno. Es un actor que ha ido recogiendo cada vez más las estructuras del gobierno. Ahora, ¿dónde voy a parar? ¿Cuál es el punto de mi argumento? El Estado tiene dos funciones completamente temporales, completamente azarosas y oportunistas. Una, la defensa propia. Total. Existen estructuras del gobierno sobre ciudades, sobre etnias, sobre tribus, que ponen todas sus estructuras de gobierno en paréntesis cuando sufren un ataque. Entonces, buscan, esto estudia muy bien Kleistre, buscan un nuevo jefe, ponen entre paréntesis el estado de excepción, la estructura de gobierno, y van a un líder carismático que está en condiciones de conducir la defensa o la guerra. Uno, la defensa. Dos, el botín, la búsqueda de botín. La búsqueda de botín es, mientras que la defensa es temporal y no es expansiva, la búsqueda de botín es constante porque es una actividad económica y expansiva. Porque entonces, se puede ir buscando botín y más botín y más botín y más botín. Pues eso es lo que determina, a mi modo de ver, lo que Graeber en el fondo no logra explicar en su libro, que es que la revolución neolítica acaba con esas pequeñas comunidades, acaba cuando se producen los grandes imperios. Esto es, acaba cuando estructuras extraordinariamente expansivas están en condiciones de someter fiscalmente a un montón de comunidades neolíticas, ¿no? Eso sucede en Egipto, sucede en los grandes ríos. Entonces, si tuviéramos que hacernos una imagen del organismo estatal, primero van las membranas junto a los tentáculos extractivos. Sí. Y después la organización interna. Después se va comiendo el gobierno, que ya estaba, que siempre estaba. Hemos llegado aquí a un punto que lo vamos a dejar en empuje, que es el del Estado, y me interesa mucho esta relación con el extractivismo y la colonización. Es decir, porque podríamos decir entonces que el Estado es una estructura indisociable de las dinámicas coloniales. Es inexorablemente, en la medida en que busca botín, es inexorablemente colonial. Claro, entonces, si le diésemos la vuelta al esquema, si la génesis la proyectamos al problema actual, es decir, somos todavía herederos de las estructuras políticas estatales y de las estructuras de extractivismo que hemos desplegado en todo lo que ha venido a llamarse un sur global, después de los dos ciclos de colonización. Entonces, claro, llegamos al problema del antropoceno. Tenemos estructuras acordes al reto que exigiría generar un consenso internacional suficiente para responder con política a las advertencias científicas. No las tenemos. ¿Por qué? Porque seguimos en la ola. Claro. Seguimos en la ola de la colonización, porque en el fondo la colonización tiene dos rostros. La primera es la imposición a pueblos diferentes del tuyo, pero la otra, que es más profunda, más estable, más constante, más continua, es el extraer riquezas de otro sitio. O sea, extraer botín de otro sitio. Y esto sigue produciéndose en la actualidad de un modo continuo, totalmente, de un modo permanente, y además promovido por los estados todavía, ¿no? En este sentido, somos todavía parte de esta irrupción, de esta metástasis que se puso en movimiento con la emergencia de los imperios. Y el problema es cuando ese capitalismo que surgió en Norteamérica por los puritanos, extraordinariamente racional, extraordinariamente efectivo, extraordinariamente
capaz de acumular, Ujú. se pone como herramienta o se vincula a estos estados expansivos, ineludible e inexorablemente imperiales. Eso es en eso es donde estamos Pues en la actualidad. claro, justamente, y para aterrizar todo este debate histórico, filosófico, conceptual en un conflicto actual, que es la coyuntura que estamos viendo, las protestas de la agricultura. Porque claro, Europa, y para introducir un poco lo que quiero decir, estamos viviendo, por un lado, un intento de políticas ambientales proteccionistas en el medio ambiente orientadas a cierta reducción de las emisiones de CO2 en Europa, pero que simultáneamente se da con una búsqueda de la continuación de tratados de libre comercio con el Mercosur. De hecho, lo que las organizaciones agrícolas, y esto se pone mucho menos el énfasis que el supuesto conflicto con la ecología, que no es el centro de la cuestión, están pidiendo paralizar los diálogos. Lo que se ha consensuado del Mercosur y los diálogos con India, con Chile, con Kenia. Entonces, Europa está en una situación muy compleja porque está tratando de hacer compatible un liberalismo económico radical, del ser neoliberal, digamos, con un proteccionismo ambiental de puertas hacia adentro, al que se le suma una política de fronteriza que es racista y que se está permitiendo la muerte de muchísimas personas en las fronteras de Europa que de alguna manera vienen aquí buscando las condiciones que no tienen en sus... Es literalmente como lo dices, y es la contradicción en la que vive Europa de manera permanente, ¿no? Por una parte, todo lo que emerge de lo que vemos en el campo está íntimamente relacionado con el hecho de que la Unión Europea se preocupa del campo, pero no se preocupa del factor humano del campo. Esto es, se preocupa del campo en el sentido de que puede ser el objeto de cierta protección, pero no se preocupa del campesino. Esto significa fundamentalmente que el mensaje que está lanzando la Unión Europea y que lanza nuestro ministro Planas es que el campo tiene que ser rentable. Ergo, si tu explotación no es rentable, abandónala. Claro. Ahora, ¿cuál es el mensaje siguiente de esto? El mensaje siguiente de esto es preciso seguir una política de concentración de tierras. Esto es preciso abrir el mercado del campo permanentemente a los grandes fondos de inversión. Es darwinismo artificial. Exacto. Solo sobrevivirán los grandes. Exacto, solo sobrevivirán los grandes y a esos grandes ya les pondremos, ¿no?, que cumplan nuestras subvenciones para que cumplan con las normas de protección del medio ambiente, ¿no? Esta es la clave. Desde este punto de vista yo decía en mi último artículo que el gobierno español no ha estado en condiciones de revertir las políticas franquistas de concentración parcelaria a su manera. Esto es, sigue preparando el campo para las grandes inversiones de capital. Claro. Y el campo no está exento del proceso de concentración y de acumulación de capital que requiere necesariamente el capitalismo en el momento contemporáneo. ¿Por qué? El capitalismo en el momento contemporáneo está dominado por esas estructuras que hemos llamado estructuras imperiales, está inevitablemente condenado a una competencia extrema entre formas de acumulación o entre centros de acumulación. O sea, lo peculiar del capitalismo actual es que, a diferencia de lo que pensaba Marx, que pensaba que el proceso de acumulación, el proceso de concentración, el proceso de subsunción real, por decirlo así, ¿no?, iba a estar monopolizado por una clase burguesa, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, es que no es así, que no está monopolizado por una clase burguesa, que no es un proceso de concentración, acumulación, aceleración, convergente, sino que es un proceso de aceleración, de acumulación y concentración de capital divergente. No está manejado por una clase burguesa, sino que está manejado, y esta es la centralidad del diagnóstico weberiano, está administrado
por dos formas completamente diferentes de mundos culturales, de mundos religiosos, de mundos de teología política distinta, que son, por una parte, el Homo economicus calvinista occidental y el Homo economicus confucionista chino. Si eso es así, vamos a ir a una convergencia, a una divergencia del proceso de concentración. Y no va a quedar un punto de la Tierra que no esté sometido a una de esas formas de concentración. Y esto justamente porque vamos en la misma ola de las formaciones estatales imperiales. Efectivamente. Que proceden efectivamente del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Esa gran revolución que pone fin a la revolución neolítica y que tiene que ver con la estructura de la edad de los metales, tiene que ver con la estructura de unas nuevas técnicas. Por eso el campo siempre va a ser el sujeto pasivo de irrupciones de técnicas revolucionarias, de naturaleza profundamente imperial. Y en este sentido, el masoquismo del antropoceno puede ser datado justamente de las formas en las que han administrado los grandes espacios los imperios que emergen en la antigüedad. Entonces, digamos, seguiríamos más que en el antropoceno, como si el sujeto central fuese la humanidad. La humanidad está ausente, en cierto modo, porque está fragmentada en bloques imperiales, sin duda. Claro, pero aquí, por todo lo que hemos dicho, creo que se podría deducir que estamos destinados al business as usual, como se suele decir, que seguiremos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, hasta que algo reviente. Bueno, la cuestión es, hemos visto, por ejemplo, no sé si has leído la noticia del colapso de la MOC, de la corriente atlántica, Sí. que están diciendo que para el siglo XX ya es seguro, Sí. ya hay síntomas de colapso y de ralentización, va a cambiar el clima de Europa. O sea que de alguna manera, para evitar esta crisis de la imaginación que a veces se da, yo creo que la cuestión es que sí o sí las cosas van a cambiar. O sea, digamos, podremos, no sé, la cuestión es de qué manera se puede adaptar un capitalismo que ha dependido siempre de ir transitando, ir desplazándose para mantener una tasa de ganancia a unas condiciones en las que las cadenas de suministro van a ser inestables, donde las infraestructuras van a padecer pérdidas millonarias, donde si esto se da, las reservas de los estados para sostener sus modelos de pensiones, sus infraestructuras y reparaciones, se van a ir a la quiebra. Es decir, el modelo de globalización basado en el petróleo y en tener cadenas de valor y de suministros de 6.000 kilómetros de media, la idea esta de que nuestra comida viaje 4.000 kilómetros de media, también es inimaginable. Sí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso del capital? El siguiente paso es, podemos decir que es un paso de extremar las condiciones de competencia por la supervivencia. Y toda la obsesión de una concentración de capital, de una acumulación originaria permanente acelerada, está íntimamente condicionada por la necesidad de preparar ese momento de extrema competencia. Esto lo que va a significar fundamentalmente son dos cosas, a mi modo de ver. Una, que la competencia entre esos dos focos va a ser extrema. Dos, que en cierto modo las formas de acumulación capitalista no van a poder prescindir de su figuración estatal, de algún modo. Por supuesto, bajo formas que ya no van a tener nada que ver con la soberanía antigua, que no van a tener nada que ver, sino que van a tener, por una parte, que ver con la construcción, al modo chino, de unas estructuras de élite extraordinariamente cerradas, y por una permanente invasión de la estructura estatal estadounidense por los núcleos de acumulación. Esto es, por una invasión del Estado propiamente estadounidense por los elementos conjuntados de aquellos actores que están realizando la acumulación como tal. Y por lo tanto, la más íntima relación de acumulación y poder político. Y por lo tanto, y este es el punto,
en un momento en que esto va a significar centenares de miles de muertos, centenares de miles de desplazados, emigraciones masivas, estructuras que se van a descoyuntar de manera completa, la formación de psiquismos que estén en condiciones de defender esas estructuras de poder político que dan el muro de protección de los actores de la acumulación. Esto es lo que, en cierto modo, explica la creciente intensificación de aparatos psíquicos que son aparatos que ya han interiorizado el completo desajuste de la pulsión de muerte. Es decir, ahí tendríamos los primeros síntomas entre los ascensos de los poderes corporativos de Bolsonaro, Trump y su culminación, claro, en el caso palestino. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Que la única manera de parar, la entropía, orgánica, en la que vamos a entrar, va a ser generando muros de contención que están construidos sobre la entropía psíquica. Básicamente más psicótica. Va a ser esa entropía psíquica, que es forma de producción casi de psicosis, ¿no? Funcional, pero de psicosis, las que va a generar los organismos vivos, los organismos humanos, capaces de defender a esos núcleos de poder que en el fondo no son sino la estructura de corporaciones de acumulación. Es curioso porque esto que dices refleja muy bien, el fenómeno de los grandes CEOs de las tecnológicas como esas fuerzas usurpadoras de un poder estatal, porque son las legítimas herederas, claro, en términos de ilegítimas herederas de lo que fue el Estado, claro. Efectivamente, y luego, por ejemplo, toda la oleada del pensamiento neoliberal que se ve en el coaching, se ven los youtubers de internet, personas que dicen levántate a las 5 de la mañana, claro, trabaja hasta la muerte, obedece a tu jefe porque si no vas a ser un mierda. Prepárate para cuando la competencia, claro, por la acumulación sea extraordinariamente crítica. Es un movimiento crítica. De movilización total, de alineamiento de la psique con la guerra. Exacto. Claro, pero de alguna manera... Estas son las teologías políticas. Estas son las teologías de siempre. Efectivamente. Esto es un tema que atraviesa mucho teología política, tu neoliberalismo como teología política. Claro, desde el laboratorio, y dado que nos resistimos a aceptar como este destino como tal, estamos promoviendo obviamente las políticas del decrecimiento. Sí. Del decrecimiento que obviamente no es directamente tirar del freno de mano o del freno de un capitalismo que no tiene freno como tal, sino de la apertura de espacios de una lógica sustraída a esta psique, a esta obediencia. La pulsión, de alguna manera, de un nuevo retorno de una psique popular que rechaza este alineamiento con con las campañas del poder que estamos viendo entre Israel y Palestina. Y el encuentro social basado en esa desobediencia, el preferiría no hacerlo. Yo, fíjate, por supuesto que esa es la batalla, ¿no? La batalla cultural. Cuando se habla de batalla cultural, en el fondo, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de una batalla de constitución de la psique diferente. Estamos hablando de no entregar la psique a la pulsión de muerte completamente desbordada, o sádica, masoquista. Estamos hablando de una capacidad de organizar los aparatos psíquicos de otro modo. Sí. Ahora, a mi modo de ver, yo no estoy seguro de que el preferiría no hacerlo tenga mucho futuro. Yo apuesto más por preferiría hacer otra cosa. Claro. Preferiría hacer algo. ¿Por qué lo digo? Porque todo nuestro legado biológico es activo. Claro. No es pasivo. Sí, en realidad la manera en la que te he definido el decrecimiento sin duda sería injusta en estos términos. Yeah. Porque obviamente no es un preferir hacerlo, exacto, sino es una lucha, por ejemplo, una lucha, la vida, por ejemplo, basada en el tiempo libre, claro, en la recuperación del tiempo libre, en la recuperación de la salud, en la disminución, por ejemplo, del tráfico y la posibilidad de moverse por el espacio urbano. Claro. Es decir, es una ramificación de... Dilo de una vez, es una forma de vida, es un mundo exacto, de la vida nuevo. Sí. Y el mundo de la vida no es aquel
es aquel que no está sometido a esta duda barlevitiana, ¿no? De preferir no hacerlo, Claro. ¿no? Es aquel mundo que está construido sobre supuestos, creencias básicas, cosas más o menos inconscientes, realidades implícitas, que en el fondo que en el fondo suponen un aparato psíquico no permanentemente alineado con la novedad. Uh-huh. Yo creo que la cuestión es ¿qué preferirías hacer? ¿No? Y dentro de qué preferirías hacer, tienes que estar en condiciones de encontrar un objeto de tu pasión. Claro. Para encontrar un objeto de tu pasión, Sí. tu mundo de la vida tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy simple y tiene que estar muy estabilizado. Que no esté bombardeado por la novedad Claro. incesante. Claro. Claro. Si está, porque entonces estamos de nuevo en un desajuste permanente del aparato psíquico. Aquí creo que es una escisión del arte y de la tecnología. Es decir, bueno, si recuperamos este concepto de Tecné, que engloba tanto la tecnología como la producción artística, serían como dos tipos humanos que van a estar enfrentados, ¿no? El que quiere seguir la carrera de la novedad y de la innovación tecnológica y el que busca una forma de vida basado en una pasión, ya sea la literatura, ya sea la filosofía, ya sea el arte o ya sea la sociabilidad, la fiesta incluido. Claro, Ya sea la crianza. La crianza, efectivamente. Ya sea la crianza. Que es una pasión, no Familiar. solemos olvidarlo, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo valorarías, voy a recuperar un elemento anterior, cómo valorarías la propuesta del decrecimiento, la estrategia del decrecimiento en esta coyuntura? Yo estoy firmemente convencido que lo único que podemos hacer es detener tanto como sea posible las estructuras imperiales de poder. Y solamente a lo largo de la historia, solamente hemos tenido algo capaz de detener estas invasiones completas de la Tierra, de estructuras de poder vertiginosas, aceleradas, desde Gengis Khan, desde Ramsés II, que es las estructuras de la pluralidad. Las únicas realidades que han vencido a los imperios son las ciudades. No ha habido otras. Las ciudades suizas vencieron al imperio de los Austrias españoles. Las ciudades holandesas vencieron al imperio de los Austrias españoles. Las ciudades americanas vencieron a los imperios españoles. Las comunidades locales es lo único que genera mundos de la vida alternativos a las dimensiones imperiales de aceleración, de acumulación, de concentración de poder. Yo creo que las estructuras locales son las únicas de las que puede brotar una aspiración a la estabilidad y una aspiración no al decrecimiento como tal, sino a la estabilidad. Claro. Porque el mundo de la vida siempre es una estructura de estabilidad. Todavía para los seres humanos, el mundo de la vida básico sigue siendo la ciudad. Por eso el capitalismo no puede prescindir de desarraigar todas las ciudades que pueda para establecer megalópolis. Claro. Permanentemente. Entonces, la acumulación capitalista requiere acumulación de población. De la misma manera que los imperios requieren acumulación de ejércitos. Esto significa que solo se pueden organizar mundos de la vida estables a nivel local. Claro. Pero para eso tenemos necesidad de dotarnos de armas políticas. Efectivamente. Yo me sorprendo de que las estructuras de pensamiento político alternativas no se centren en formas específicas de ordenación del nivel local. Te pongo un ejemplo. En la Comunidad Valenciana, con la victoria del PP, pero ya venía presionando antes,
los ayuntamientos están en condiciones, en estos momentos, de, mediante votaciones con nocturnidad y alevosía, poner en marcha de nuevo los PAI, los planes de urbanización, que quedaron rotos o que quedaron detenidos con el estallido de la burbuja en el 2008, ¿no? Son PAI que se aprobaron en 2001, 2002, 2003, que quedaron aprobados, que no se pudieron llevar por falta de financiación y que en estos momentos, en el año 2023, 20 años después, están llenando de nuevo Valencia de grúas. Lo que va a significar que en determinados pueblos, ¿no?, que son pueblos muy golosos desde el punto de vista del capitalismo internacional, del capitalismo ruso, del capitalismo saudí, van a multiplicar por 2 sus habitantes. Y va a transformar completamente la vida de los habitantes que hay allí. La va a transformar completamente. Donde podían salir en una comunicación con un vehículo en 10 minutos, van a necesitar media hora, ¿sabes? Donde tenían dificultades de agua, ahora van a tenerlas aumentadas. Y todo esto se ha hecho con una votación, a lo mejor de un concejal, que se ha cambiado de bando, que se ha cambiado, y que se ha entregado a una votación que le abre la puerta a los fondos de BlackRock, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos dotamos de estructuras que digan, allí donde se produzca una urbanización que implique más allá del 5% de aumento de la población, es preciso un referéndum? Por ejemplo, nadie está pensando en eso. Bueno, de hecho, una de las grandes olas es la democracia participativa. Estas son las ramas de rebelión científica. Claro. Por ejemplo, el movimiento en el que yo milito más activamente, tenemos la herramienta central para impulsar la transición, es la democracia participativa. Claro. Y tiene que involucrar una defensa de lo territorial, claro, sin duda. Pero la estructura del territorio está marcado por el poder local. ¿Por qué nuestros ayuntamientos ninguno está pensando en hacer bosquecillos que aumenten la pluviometría? Nadie está pensando en eso. Pero tenemos permanentemente campos que son eriales, que se han convertido en eriales y que están esperando que venga el maná de hacer una urbanización en ellos. Total. ¿Comprenden? De hecho, esto es lo que se tiene que activar, porque en el fondo nuestros mundos de la vida son mundos de automatismo, son mundos de estabilidad que solamente tienen, que se abren paso con nuestros cuerpos, no se abren paso con nuestra fantasía. Yo me echo a temblar cuando todo el problema del pensamiento político se hace pasar por la ficcionalidad, por mejorar la imaginación. ¿Por qué no nos centramos en la corporeidad? Claro. Nos centramos en que yo, que estoy habituado a pasear por determinados sitios, me van a poner una organización que no voy a poder penetrar. Permanentemente el territorio es el territorio que piso con el pie. Claro. Ahí cuando Husserl escribe La Tierra no es un arca, lo que nos viene a decir es que no podemos ir más allá de las experiencias originarias de pisar la Tierra y de ver cómo nuestro cuerpo crece en relación con una tierra concreta. Esto es todo lo contrario a los grandes imperios. Creo que estás dando en el clavo de una de las vías que a mi juicio van a ir ganando fuerza, deben ganar fuerza y debemos ayudar a ganar fuerza, que son procesos de desobediencia civil vinculados a esta voluntad de generar estructuras de soberanías locales, de capacidad de decisión. Ahora que hay un suelo que pisar y antes de que nos lo quiten. Sí. ¿Cómo valoras esta capacidad de la desobediencia para contrapesar la aparente incapacidad que tienen los ayuntamientos? Mira, esto me parece central. Esto me parece central. Y por eso los actores fundamentales del statu quo y los que están pensando permanentemente en abrirle la puerta a la invasión de fondos de inversión mundiales, en los que no hay que olvidar que están hasta las cejas el dinero del crimen del mundo. Sí, el dinero del crimen del mundo. De la droga, las armas y la prostitución. De la droga, de las armas y la prostitución.
estos que vienen dispuestos a alterar nuestra vida porque ni está entregada a las drogas, ni a las armas, ni a la prostitución. Claro. ¿Comprende? Estos que le abren la puerta, políticos cuyos nombres sabemos, los conocemos de manera continua. Estos va a ser la única manera que tenemos de pararlos es mediante la desobediencia civil a sus actos. Y por eso ellos están permanentemente diciendo que muchos de esos actos se pueden estar como terrorismo. Mira, como terrorismo. Esa es la coyuntura en la que estamos ahora. En eso estamos. Mira, aquí hubo un profesor en un congreso que tuvimos sobre relaciones internacionales que estuvo analizando el concepto de desobediencia civil y mostró que, por supuesto, la desobediencia civil, hay una desobediencia civil pacífica, una desobediencia civil al estilo de Gandhi, de Mahatma Gandhi, al estilo de los sufragistas, al estilo de Martin Luther King, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mostró el momento en que se producen las protestas de las Black Lives Matter, ¿no? Un momento en que las comunidades negras protestaron contra la policía de una forma irritada, de una forma que fue violenta contra las propiedades, no violenta contra los seres humanos, violenta contra las propiedades. Y este catedrático de Indiana defendía que esa violencia, la desobediencia civil violenta, sigue siendo desobediencia civil. Totalmente. Sigue siendo un derecho político. Totalmente. Cuando las formas de imposición de la propiedad capitalista se imponen sobre las formas de vida de la gente normal que no tiene ninguna posibilidad de protestar contra la alteración radical de sus vidas por ese tipo de invasiones. Yo creo que es algo que deberíamos pensar, por un momento, deberíamos pensar el concepto de desobediencia civil y el hecho de que protestar contra determinadas formas de propiedad invasiva, injustamente invasiva de nuestras vidas, lo mismo no puede caracterizarse como algo diferente de desobediencia civil. Claro, eso es lo que está intentando hacer en la guerra cultural para decir que esa protesta civil que puede involucrar pues boicot a estructuras, que obviamente son esas estructuras que es parte del juego político, me parece que fuesen sagradas y fuesen intocables, hacerla pasar por terrorismo, que claro, es una manera de desactivarlo, pero es algo que claro, yo creo que tiene un límite, ¿no? No se puede llevar hasta el extremo, porque la gente sabe lo que es el terrorismo. Lógico, pero al mismo tiempo nos quedamos en la desnuda impotencia cuando nuestras formas de vida son completamente destruidas por formas de propiedad, esta es la clave, formas de propiedad completamente anónimas que no tienen nada que ver con estas estructuras en las que estamos pensando cuando decimos que la propiedad es sagrada. Claro. Porque son ellas las que están haciendo que nuestra propiedad no sea sagrada. Mira, yo lo estoy viendo en esta estructura de urbanizaciones que se están haciendo cerca de mi casa, que están financiadas por BlackRock y compañía, y que están haciendo empresas que están íntimamente conectadas con actores políticos, ¿vale? Íntimamente conectadas con actores políticos. Tienen que hacer un PAI. Si tu casa está en medio del PAI, tú tienes que elevar toda una serie de servicios para que tu casa pueda comunicarse con el exterior atravesando ese PAI. Y tienes que hacer una inversión de 30 a 40 mil euros para poner vallas alrededor de lo que antes era campo y no tenías que necesidad de vallas, o tienes que abrir calle para ir de tu casa a una calle pública que atraviese la urbanización para seguir viviendo en tu casa. A veces, para hacer tu casa, para hacer la urbanización, se toman elementos de tu casa con la absoluta impunidad de quien tiene detrás los mejores abogados
¿no? Y que si tú quieres protestar, pues monte a un bufete. Tírate 10 años exacto, compitiendo, ¿no? con un fondo. Pero que en mi urbanización se está cerrando puertas porque sencillamente estos otros constructores les viene mejor hacer una valla que impida tu paso. De tal manera que estamos aquí ante contradicciones reales que no pueden aludir al principio de la propiedad desagrada, porque la propiedad que está siendo violada es la propiedad que está allí estable, que no ha hecho mal a nadie, que sigue su mundo, que sigue su curso y que en el fondo puede ser compatible con cualquier otra vida a su alrededor. Estas invasiones no te permiten mantener tu vida estable, ni desde luego te garantizan que tu propiedad sigue siendo sagrada. Para ellos no es sagrada. Claro. ¿Y entonces cómo te defiendes en eso? En esas estamos. ¿No? Ese sería... Pues José Luis, bueno, muchísimas gracias. Creo que me encanta que hayamos llegado de una definición a veces abstracta pero profunda de la historia del problema del capitalismo, sus raíces antropológicas, que hayamos llegado a ver cuál es la inercia más probable del sistema, pero también cuál es la dimensión donde hay una confrontación viva y activa. Una confrontación que precisamente para ganarla están llamando terroristas, activistas, que de hecho están señalando a los auténticos culpables de unas degeneraciones que nunca deberemos, entiendo, aceptarlas como caídas del cielo ni naturales. Entonces, para cerrar y ver si alguien quiere... te voy a hacer una última pregunta antes de que... y dar paso por si alguien quisiese hacer una pregunta. Sería, ¿dónde se ve José Luis Villacañas Berlanga dentro de 6 meses? Primer escenario, tirando pintura contra las meninas. No. Segundo escenario, cortándola a 6. Tercer escenario, luchando contra las urbanizaciones de su pueblo. O cuarto, impulsando la conciencia ecológica en las facultades de filosofía. Yo soy una... aquí el problema es que tú estás dentro de un mundo de la vida, estás dentro de una forma de vida muy concreta, ¿no? Por supuesto, yo sigo admirando los museos, no quiero en modo alguno, creo que las meninas es algo admirable, siempre y cuando el museo acepte, y creo que hay direcciones museísticas actuales. Sé que, por ejemplo, la Thyssen va a organizar una gran exposición sobre la memoria colonial, siempre y cuando el museo acepte la dialéctica benjaminiana de que toda huella de la cultura es también una huella de la barbarie. Y que el museo se legitima si exhibe una cultura que al mismo tiempo dé una memoria de la barbarie. A veces eso es inmediato. Tú ves los fusilamientos del 2 de mayo, el museo ahí te está mostrando que esa cultura, ese cuadro específicamente de cultura es una huella de la barbarie, ¿no? Pero, evidentemente, cualquier muestra de la cultura lleva como su embed la cara de la barbarie. El museo debe mantener esa dialéctica y por lo tanto creo que en este sentido cumple una mirada de intensificación de la conciencia histórica, de la memoria histórica. Por supuesto es posible que nos veamos ante situaciones en que la conciencia política más concreta vinculada a la existencia de la localidad para ejercer políticas proteccionistas tenga que atarse a los árboles antes de que se rompan, antes de que los corten, o tenga que efectivamente salir a las carreteras para mostrar un enojo muy, muy, muy intenso, ¿no? Pero en cierto modo, lo que sí es seguro es que en mis clases donde explico la filosofía del siglo XX, muestro cómo la filosofía ha descarriado su camino en el momento en que se convierte en una reflexión ontológica alrededor del concepto de ser, que implica inevitablemente una experiencia de desprecio de los entes en su concreción, en su materialidad, en su singularidad.
esa filosofía es una filosofía de huida del mundo. Esa filosofía, en cierto modo, siempre tiene una estructura gnóstica de huida del mundo, y es una filosofía contra la que yo combatiré mientras tenga energía. En este sentido, creo que la filosofía es una de las formas de defensa de amor al mundo. Y creo que esto, en todo caso, con seguridad, es lo que seguiré haciendo dentro de 6 meses. Fantástico, José Luis. Pues yo aquí no podría decir nada mejor que este cierre de la filosofía como un acto de amor al mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Es un que has prestado. Es un placer. Y nada, vamos a atender a las personas que nos estén escuchando.